¿A ti también te desesperan las escaleras en Revit? Si es así, tengo que decirte una cosa, te las han explicado muy mal, porque la herramienta escalera es una de las mejores que tiene este programa y si la dominas en profundidad, no habrá ninguna escalera que al finalizarla te dé un error. Así que si de cada 3 escaleras que construyes, 2 de ellas te dan un error, quédate hasta el final de esta clase porque te voy a explicar en profundidad cómo construir bien las escaleras en Revit. Te voy a explicar las diferentes tipologías que podemos construir con sus diferentes elementos, cómo los podemos combinar unos con otros para tener decenas de variedades de escalera. Entonces, importante, lo que estás viendo ahora mismo es simplemente un fragmento de la clase completa de escaleras, de el máster de Revit que ofrezco en VMAX. Si quieres acceder de manera gratuita, importantísimo, lo primero es que tienes que suscribirte a mi canal de YouTube, eso es importantísimo. Y luego, en unos minutos, te voy a explicar lo que tendrías que hacer para que te dé acceso a la clase completa. Pues ahora sí, te dejo con la clase y lo primero que voy a hacer es un resumen de cómo ha ido evolucionando la herramienta escalera en Revit desde las versiones más antiguas hasta las versiones más actuales. Te dejo con la clase, que la disfrutes. Tengo aquí abierto Revit 2016 para que veáis que en ese Revit, en esa versión, dentro de la herramienta escalera había un desplegable. Escalera por componente y escalera por boceto. ¿Vale? Pero es que quiero también comentaros que antiguamente en Revit 2012, por ejemplo, solo existía la herramienta escalera por boceto. Y entonces, por hacer un resumen muy rápido, diferencias que hay entre estas dos herramientas. Pues escalera por boceto tenía como peculiaridad que con una sola ventana de editar tipo, terminabas toda tu escalera. Entonces, si nos íbamos al desplegable de escaleras, el apartado escaleras eran las escaleras por boceto. Y por tanto, como con una sola ventana de editar tipo terminabas tu escalera, terminabas tu tipología de escalera, aquí estaban las tipologías de escalera por boceto. Y entonces, ¿cómo se construía una escalera por boceto? Pues, como su nombre indica, dibujando el boceto en planta. Y por tanto, en ese boceto, tú incluías tus tramos de peldaños y tú incluías tus descansillos, porque era un boceto único que definía toda la escalera. A partir de Revit 2012, ya a partir de Revit 2013, 14, 15, metieron en la herramienta escalera un desplegable, escalera por componente y escalera por boceto. Entonces, vamos a ver muy rápido, luego insisto en esta herramienta, qué diferencia a una escalera de componente de boceto. Pues lo primero y muy importante, ya no solo se construyen con una sola ventana de editar tipo. Ahora tendríamos una ventana de editar tipo distinta por cada componente. Y los componentes de una escalera son el tramo de peldaños, el descansillo y los soportes si es que la escalera tiene soportes, porque no es obligatorio que todas las escaleras tengan soporte. Entonces, una escalera por componente ya no es tan fácil, ya no es tan rápida, porque requiere una ventana de editar tipo para el tramo, una ventana de editar tipo para el descansillo, una ventana de editar tipo para los soportes y una ventana de editar tipo principal donde metes uno de los tramos, uno de los descansillos y uno de los soportes. Luego ahora, una escalera por componente tiene 4 ventanas de editar tipo y por tanto, pues oye, no es tan rápida. Al fin y al cabo, las tipologías que se pueden construir como boceto también se pueden construir como componente. Es decir, que esta herramienta no te va a ofrecer una tipología distinta que no se pueda hacer con boceto. Pero te dice el programa que si tú haces tipologías de tramo, te pueden valer para muchos tipos de escalera. Si tú haces distintas tipologías de descansillo, ya las tienes terminadas, las tipologías, y luego las puedes utilizar en otras escaleras distintas. Y lo mismo con los soportes. Tú te dejas ya en tu plantilla de arranque tus mejores tramos, tus mejores descansillos y tus mejores soportes, y luego vas mezclando uno con otro, y vas creándote tipologías nuevas de escalera. ¿Vale? Pues sigo viendo la evolución que ha tenido esta herramienta. En Revit 2019, que es el Revit que yo utilizo para hacer el curso, fijaos que la herramienta escalera vuelve a no tener un desplegable.
Pues importante, ha desaparecido la opción de hacer escaleras por boceto. Ahora, obligatoriamente, todas las escaleras son por componente. Pero aún así, que es lo que no llego a entender del todo, aún así, en el desplegable seguimos teniendo el apartado escaleras. Es decir, que Revit sigue metiendo en su plantilla de arranque las escaleras por boceto que tenía antiguamente. Pero ya no puedes fabricarte tú desde cero una escalera por boceto, porque no existe esa opción. Luego, ¿qué aparece en este desplegable? Los distintos componentes de una escalera. Los tramos, ahora veremos qué diferencia hay entre los dos. Los descansillos, ahora veremos la diferencia que hay entre los dos. Y lo que él llama zanca y lo que él llama estructura de soporte. Pues fijaos, estos desplegables, con mis palabras, podría deciros que son tipologías preconfiguradas de tramos, tipologías preconfiguradas de descansillos y tipologías preconfiguradas de soportes. Y luego existe una ventana de editar tipo principal que va a ir reuniendo un tramo, un descansillo, un soporte. Y va a hacerte la tipología de escalera. No la tipología de uno de sus componentes, sino la tipología de escalera completa, que es la mezcla de un tramo, de un descansillo y de un soporte. Y os vuelvo a insistir que el soporte no es obligatorio, es opcional, pero el tramo y el descansillo sí. El tramo de peldaños y el descansillo. Pues venga, una vez que hemos visto esa evolución que ha tenido la herramienta escalera, voy a explicar cada una de las partes de una escalera desde un archivo que se llama 08 escaleras. Y aquí he construido, importante, en blanco, las tipologías de escalera que te ofrece Revit en su plantilla de arranque. Y luego, en morado clarito, he construido unas tipologías mías que tienen algunas de las opciones que están disponibles dentro de la herramienta escalera, pero que Revit en sus escaleras de la plantilla no ha querido utilizarlas. Las opciones que os dejo yo en morado clarito. Luego he intentado en este archivo abarcar todas las posibilidades que tendríamos individualmente y luego cada uno tendría que coger lo que más le guste de una, lo que más le guste de otra, lo que más le guste de otra y podría hacerse tipologías de escalera completas nuevas. Pero en principio, echando un vistazo a todas las que os he dejado aquí, se puede ver las opciones que tenemos dentro de la herramienta escaleras. Entonces, importante, aquí es como si pusiera escalera por componente, porque ya es obligatorio. Tipos de escalera por componente. Pues dentro, digamos que hay 3 grupos de escaleras completas. Tendríamos por un lado las escaleras moldeadas in situ. ¿Qué particularidad tiene una escalera moldeada in situ? Pues que su elemento estructural es una losa continua que recorre toda la escalera. Pero la palabra losa nunca os la encontraréis en Revit. Lo llama cuerpo monolítico o monolítico a secas. Esa es la peculiaridad. Pues las losas pueden ser de 2 tipos. Las 2 tipologías que Revit deja en su plantilla de arranque tienen la losa plana, es decir, una cara inferior totalmente lineal. Sin embargo, yo os dejo en morado clarito una posibilidad que Revit no ha barajado en su plantilla de arranque. La otra forma de hacer losas, lo que se llama escalonada. Pues importante que lo sepáis, las 2 formas de tener losas. Pasaríamos ahora a las escaleras ensambladas, que tienen como peculiaridad que ya el elemento estructural no es una losa continua. El elemento estructural es un soporte individual. ¿Vale? Y entonces, en este grupo de ensambladas podríamos decir que se abre un subgrupo, porque no todos los soportes son iguales. Por ejemplo, aquí no hay losas distintas, no hay cuerpos monolíticos distintos. Luego no veréis nunca tipologías de cuerpo monolítico, pero sin embargo en los soportes sí que hay 2 tipos de soporte.
¿vale? Pues aquí tengo que hacer primero un paréntesis. Antiguamente había dos tipos de soporte, zancas cerradas y zancas abiertas. Luego todos los soportes se llamaban zancas. Pues yo creo que era mucho más fácil de entender, porque no había dudas. Tú veías la palabra zanca y sabías que era un soporte, ¿vale? Pues es que ahora ha cambiado. Ahora, a lo que antiguamente se llamaba zanca cerrada, se le sigue llamando zanca cerrada. Pero a lo que antiguamente se llamaba zanca abierta, ahora se llama estructura de soporte abierta. Y entonces yo creo que esto es un poco lioso, porque tú piensas que los únicos soportes que tiene Revit son los que se llaman estructura de soporte, porque ves la palabra soporte y ves la palabra soporte. Y como zanca no es la palabra soporte, pues lo dejas como fuera. Pues importantísimo. Las zancas también son soportes, ¿vale? Quizá son más importantes las zancas que la estructura de soporte. Al final os daréis cuenta que en vuestras escaleras utilizáis más zancas que estructura de soporte. Pues oye, yo creo que podría seguir llamándose zanca abierta, que creo que ayudaría a entender que dentro de los soportes, zanca cerrada, zanca abierta. Y ya está, no, muy fácil. Pues ahora no. Ahora cuando veáis estructura de soporte, son las zancas abiertas, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay entre una zanca cerrada y una estructura de soporte abierta? Pues vamos a verlo. Una zanca se llama cerrada porque no tenemos libertad de posición. Las zancas cerradas obligatoriamente se colocan en los extremos del tramo, pero con una peculiaridad, hacia afuera, ¿vale? El ancho de la zanca no disminuye el ancho del tramo de la escalera, es decir, no disminuye lo que es pisable dentro de los peldaños, luego se va hacia afuera. Luego podríamos decir que la anchura total de nuestra escalera es el sumatorio del ancho del tramo más la anchura de la zanca derecha más la anchura de la zanca izquierda. Luego, importante, la anchura de la zanca no disminuye lo que es pisable. ¿Cómo puedes identificar en una escalera si tenemos una zanca cerrada? Pues es muy fácil, porque vemos que el objeto se coloca a ambos extremos del tramo de peldaños, es decir, que se ve que es una pieza que está por fuera del tramo de peldaños. Pues esto es una zanca cerrada, una zanca cerrada, una zanca cerrada, una zanca cerrada, porque está hacia afuera, porque fijaos que es independiente de ese juego de peldaños, ¿vale? Sin embargo, ¿qué peculiaridad tiene una estructura de soporte abierta, lo que antiguamente se llamaba abierta? Pues fijaos, abierta significa que tenemos un poco de libertad en cuanto a la posición, solo un poquito, porque tampoco creáis que es una posición muy libre, ¿vale? Una estructura de soporte abierta obligatoriamente se colocan por debajo del tramo, por eso os lo dibujo aquí en discontinuo. Y entonces, la pequeña libertad que tenemos es que esa zanca, ese soporte, puede colocarse pegado a los extremos o puede tener un retranqueo hacia el interior. Pues ese retranqueo es la libertad que tenemos, que si dejamos 0 se pega en los bordes, si dejamos 5 centímetros, 10 centímetros, pues se mete con un retranqueo hacia el interior de 5 o de 10 centímetros, ¿vale? Entonces, para que tú puedas identificar si una escalera tiene estructura de soporte abierta, hay que mirar la escalera por debajo, obligatoriamente. Y fijaos esta de aquí, que por debajo tiene dos soportes abiertos. ¿Qué pequeña libertad se ha tomado el diseñador? Pues que le ha metido un retranqueo de 5 centímetros. Pues esa es la pequeña libertad que tenemos. Pues si nos configuramos una tipología de estructura de soporte, veremos un parámetro nuevo, desfase de estructura de soporte abierta, que es, con mis palabras, un retranqueo. Pues eso es la peculiaridad, ¿vale? Entonces, antes de continuar, fijaos, no es obligatorio
tener 2 soportes. Pero es que incluso no es obligatorio ni siquiera uno de los soportes. Si tú a una escalera le dices ensamblada, sin zanca derecha y sin zanca izquierda, es decir, sin soporte derecho y sin soporte izquierdo, no se va a quejar el programa, ¿vale? Tú la puedes dejar ahí construida. Quizá esta escalera luego se soporta con unos tirantes que estén fijados al techo, o se pega a un muro y tú en un proyecto básico no quieres modelarte la viga o el soporte que estaría dentro del muro. Entonces quiero que sepáis que si tú te haces una escalera, por supuestísimo, ensamblada, para que no meta la losa, pues una escalera ensamblada que no tenga soporte derecho y que no tenga soporte izquierdo, no se va a quejar el programa y te va a dejar únicamente los peldaños. Pues fijaos, os la dejo en morado clarito porque esa opción no la tenía Revit en su plantilla de arranque. Y para mí es una escalera que la meto siempre en mi plantilla de arranque. La meto siempre en mi muestrario de escaleras porque la puedo utilizar. Ya veremos, dentro de unos minutos, ya veremos una posibilidad, ¿vale? Entonces, una cosa son las tipologías que yo os dejo en el archivo 08 escaleras y otras tipologías distintas son las que yo os dejo en el muestrario. Yo en el muestrario de familias os dejo las que más utilizo en mis proyectos y entonces os dejo pues 5, las más típicas, y entre ellas os dejo la de los peldaños y por supuesto ya no os lo dejo en morado clarito, ¿vale? Morado clarito es para que rápidamente sepáis que esa variante, esa tipología, Revit no la tenía pensada en su plantilla de arranque y que como es una opción que se puede conseguir, yo os la dejo para que veáis rápidamente todas las posibilidades que tenemos. Pues una posibilidad nueva que Revit tampoco utiliza. Fijaos, cuando configuremos los soportes, nos vamos a encontrar un parámetro que se va a llamar perfil de soporte. Y ya en el curso hemos visto varias veces la herramienta perfil. Un perfil es una sección transversal. Es un RFA en 2D, ¿vale? Pues si tú en el parámetro perfil dejas puesto por defecto, obligatoriamente el soporte es rectangular. Y tendremos 2 parámetros. El que ya hemos visto, que es anchura, y ya veremos uno que es altura. No se llama altura, pero veremos que equivale a la altura. Equivale a la altura del soporte. Luego, si dejamos puesto perfil por defecto, siempre que dejéis por defecto, la pieza tiene forma rectangular y nos va a tocar decidir las dimensiones de ese rectángulo. Sin embargo, podemos meterle un perfil nuestro, que es una familia en 2D. Podríamos meterle un perfil, por ejemplo, con una forma de viga de acero o de perfil de acero, un UPN o un UPE. Y entonces, ¿qué va a hacer el programa? Va a coger el perfil que le dejes puesto y lo va a extruir en el tramo de peldaños, luego en el descansillo y luego en el tramo de peldaños. Pues importante, ¿eh? Siempre que veáis el parámetro perfil significa que admite un perfil nuestro en 2 dimensiones y que luego lo va a extruir, ¿vale? Pues esa opción está permitida, pero Revit no te deja ninguna tipología terminada en la plantilla de arranque. Pues os la dejo en morado clarito para que veáis que está disponible esa opción, ¿vale? Aquí aprovecho para deciros que imaginaos que estás haciendo un proyecto con estructura metálica y tienes, por ejemplo, pues una escalera metálica, ¿vale? Si tú te modelas el soporte dentro de la escalera, las mediciones del soporte no vienen con las mediciones de las vigas, vienen con las mediciones de la escalera. Y a veces tú quieres tener esas mediciones dentro de las mediciones de vigas o de pilares, imaginaos, ¿vale? Pues importante, ya lo veremos en clase. La herramienta viga se puede empezar desde una vista de alzado, es decir, se puede empezar desde una vista vertical. Pues a lo mejor quieres dejar la escalera sin el soporte para luego colocarle el soporte con la herramienta viga. Diferencias que ya ese soporte, esa viga, vendría dentro de la categoría vigas
y se mediría con la categoría vigas. Sin embargo, si lo haces así, no consigues sacar unas mediciones perfectas de ese soporte igualitas a las mediciones que puedes conseguir con la herramienta viga. Entonces, importante lo que os acabo de decir, la herramienta viga se puede empezar desde una vista de alzado y, por tanto, podríamos independizar el soporte de la propia escalera. Por ejemplo, haciendo así la escalera y luego más adelante añadiéndole el soporte. ¿Vale? Pues importante, ¿eh? El último grupo de escaleras se llaman prefabricadas, ¿vale? Y la peculiaridad que tiene es que veremos siempre una arista de tránsito entre el tramo de peldaños y el descansillo, dando a entender que son piezas que han venido ya terminadas de obra y que se colocan prefabricadas, es decir, que se ensamblan, ¿vale? Pues os he dejado las dos opciones. El tipo de ensamble entre unas y otras. Pues aquí tenemos una línea en vertical y aquí tenemos lo que Revit llama entalladura, que parece como que se maclan unas con otras. Bueno, pues no hay muchas más opciones, por eso he dejado nada más que dos tipologías de escalera prefabricada. ¿Te gustaría acceder a la clase completa de escaleras? Si es así, tal y como te he dicho al principio de este vídeo, lo primero que tienes que hacer es suscribirte a mi canal de VMAX, porque únicamente voy a dar acceso a los suscriptores de mi canal. Y una vez seas suscriptor, luego tendrías que visitar mi página web www.vmax.es, irte a la sección contacto y en el apartado en el que te pregunto en qué puedo ayudarte, escribir quiero acceder a la clase completa de escaleras. Una vez que me llegue a mí ese mensaje, te voy a volver a escribir para explicarte el pequeño requisito que tendrías que cumplir, un requisito muy sencillo, y si lo cumples tendrías acceso a la clase completa de escaleras que tiene una duración de 2 horas y 20 minutos. Te animo a hacerlo si quieres dominar en profundidad las escaleras en Revit. Pues te dejo con el final de la explicación. Pasaríamos ahora al juego de peldaños. El juego de peldaños es igual, sea moldeada in situ, sea ensamblada o sea prefabricada. Luego, lo que yo cuente ahora vale para todas las tipologías de escalera. El juego de peldaños serían las huellas y las contrahuellas. Pues empiezo hablando de las contrahuellas. Podríamos decir que en Revit hay tres maneras de colocar la contrahuella. Lo que se llama recta, que es vertical, ya veremos inclinada, y ya veremos otra opción que es muy útil a veces, que es sin contrahuella. No es obligatorio una contrahuella. Lo que es obligatorio son las huellas, pero ya veremos que incluso hay una excepción en las huellas, pero las contrahuellas no son obligatorias. Pues tres tipos de contrahuella: vertical, inclinada, sin contrahuella. Y entonces lo puedes decidir tú. En las contrahuellas y en las huellas nos vamos a encontrar el parámetro perfil de contrahuella y perfil de huella. Y aquí pasa algo parecido que con los soportes. Si dejamos las palabras por defecto, tanto las contrahuellas como las huellas son piezas rectangulares. Y por tanto nos va a tocar decidir dimensiones de ese rectángulo, ¿vale? Pero no es obligatorio. Podríamos dejar perfiles nuestros en dos dimensiones y él cogería ese perfil y lo extruye en la longitud, en el ancho de la escalera. Entonces aquí os dejo en morado pues alguna opción que se me había ocurrido, porque tampoco es que sea una de las opciones más útiles. Pues fijaos, por ejemplo, una contrahuella que sea un tramo vertical y un tramo inclinado. Pues eso no se puede hacer si dejas perfil por defecto, porque sería un rectángulo. Pero si dejas tú un perfil tuyo, tanto en la huella como en la contrahuella, te lo va a extruir a lo largo de ese peldaño. Entonces, importante. Otro ejemplo que no lo tengo construido, pero os lo digo con palabras. Imaginaos que en este tipo de escalera tú quieres los peldaños simulando un UPN. Y entonces quieres que se vea aquí una U en el peldaño y no se vea una pieza tan maciza. Pues podrías decirle, quiero como huella un perfil que tenga la forma de una U. Y entonces le diríamos sin contrahuella
y en la huella el perfil en U. Bueno, pues no lo tengo construido, pero que sepáis que se puede. Igual que tú has podido simular un perfil metálico en los soportes, pues también puedes simular un perfil metálico en las huellas o incluso en las contrahuellas si quieres, ¿vale? Pues lo último que tiene que ver con las huellas y las contrahuellas. Existe en Revit la posibilidad de meter un mamperland, que es el remate en el peldaño. Pues podría deciros que hay dos maneras de meter el mamperland. Bueno, lo primero y más importante, no es obligatorio, ¿eh? No es obligatorio y tú puedes conseguir, si quieres, por supuestísimo, puedes conseguir 90 grados perfectos entre la huella y la contrahuella. Entonces, va a existir un parámetro que se va a llamar longitud de mamperland, que con mis palabras significa cuántos centímetros quieres meter la contrahuella hacia el interior. Y por tanto parece que sale la huella, pero la huella no sale. Lo que se mete es la contrahuella. Luego tendremos un parámetro que es longitud de mamperland. Pues si dejamos 0, conseguimos perfectamente 90 grados entre la huella y la contrahuella. Si dejamos, por ejemplo, 5 centímetros, metemos la totalidad de la huella, ¿vale? Pues ese sería un mamperland sencillo. Luego habría un mamperland un poquito más avanzado, que es perfil de mamperland, cuando necesitas un 2D peculiar como remate. Pues es lo que deja aquí, en esta escalera. Pues fijaos que no es la misma huella rematada, es un trocito de vertical, un trocito de inclinado, un pico. Pues eso es un perfil en 2D que el programa te va a extruir en el frontal del peldaño, pero que ya veremos que va a estar permitido dar la vuelta por el lateral izquierdo o dar la vuelta por el lateral derecho. Luego puedes extruirlo en el frontal y también en los laterales, si quieres, ¿vale? Pues oye, nos quedaría ya lo último, que afecta a todas las piezas de una escalera, el material. Totalmente libre. Veremos material de cuerpo monolítico, material de soportes, material de huellas y material de contrahuellas. Luego, evidentemente, tendremos muchas posibilidades gracias a que tenemos un parámetro de material para todas las piezas. Hasta aquí este fragmento de la clase de escaleras del máster de Revit que ofrezco en VMAX. Si quieres acceder a la clase completa, lo primero es que vas a tener que suscribirte a mi canal de YouTube, y si todavía no sabes los requisitos que tendrías que cumplir para poder acceder a la clase, pues te animo a que des marcha atrás en esta clase, te vayas al minuto 21, que es ahí donde explico los requisitos que deberías de cumplir. Nada más, si quieres dominar en profundidad las herramientas en Revit, no pierdas esta oportunidad. Nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.